el episodio de hoy va a ser acerca de repasar aquellos errores que se han cometido, no solamente por mí, sino por otros inversionistas también, y aprender de ellos para que no los volvamos a cometer, aquellos que son nuevos o aquellos que ya tienen experiencia, pero no volverlos a cometer en un futuro. Así que sin más que decir, vámonos para el pizarrón. Y el número 1, ¿cuáles creen ustedes que sea la razón número 1 por la cual los propietarios pierden dinero? No declarando la renta. Entonces, ahora ustedes pensarán, ¿qué diferencia hace el declarar la renta o no? Entonces, yo sé que muchísimos de ustedes habrán aprendido en episodios anteriores que hay varios tipos de hipoteca, ¿verdad? Existen las hipotecas residenciales, ¿verdad? Y existen las hipotecas que son comerciales, ¿no? Entonces, aquellas que son comerciales prácticamente tienen que ver con los LLCs, ¿no? Entonces, los bancos prestan única y exclusivamente a los LLCs y el ingreso de la propiedad es lo que se toma en cuenta para el préstamo, no tanto tú como persona. Pero si decides invertir o estás buscando por una hipoteca residencial, esa hipoteca residencial se basa en tu ingreso anual como persona, ¿no? ¿Y cómo tú demuestras tu ingreso manual? Con tus impuestos, con la declaración de impuestos. Entonces, asumamos que en este año tú declaraste unos $50,000, ¿no? Entonces, en los episodios pasados, como les he enseñado, los bancos, dependiendo de tu crédito, dependiendo cuánto tienes en deudas, te estarían prestando por ahí unos 3 veces o unos 4 veces el salario que tú declaras ese año, la cual quiere decir que si declaras 3 veces, te podían prestar hasta $150,000 o te podían prestar hasta unos $200,000, ¿no? Dependiendo, una vez más, de tu puntaje crediticio, de las deudas, etc. Ahora, vamos a decir que tú tomaste conciencia y vas a decir, ¿sabes qué? Uy, no, me estoy educando con este episodio y ya estoy viendo que no me conviene el no declarar mis rentas, ¿no? Entonces, vamos a decir que el año que viene todavía estás ganando $50,000 al año, pero decides declarar el ingreso que te está entrando por las rentas. Y ahora tu ingreso nuevo, vamos a decir que es de unos $20,000 más, ese es el ingreso extra de tus rentas, y ahora tu ingreso nuevo es de $70,000, ¿no? 50,000 más 20,000. Entonces, 3 veces eso son 210,000, 4 veces eso es 280,000, ¿no? Entonces, miren la diferencia. O sea, que si estamos hablando de que el banco te prestara 3 veces, entre 150,000 a 250,000 hay una diferencia de $60,000. Eso quiere decir que estás perdiendo un bono extra, estás perdiendo acceso a capital extra, unos $60,000 extra que podrías utilizar para tus inversiones. Lo mismo con este, si te estaría prestando el banco 4 veces tu ingreso, estamos hablando de una diferencia de $80,000. Entonces, ustedes me dicen, ¿qué prefieren hacer? ¿Estar en esta buqueta o estar en esta buqueta de los préstamos? Y la diferencia es nada más una declaración de tu renta anual. El error siguiente es el no tener material de respaldo. Material de respaldo. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Entonces, imaginemos que en esa cocina que ustedes renovaron, ¿verdad? Ustedes compraron única y exclusivamente la cantidad correcta de materiales, el número exacto de baldosas, el número exacto de pegamento, lo que sea, ¿no? Y tienen esa propiedad chévere, la rentan y de repente a mitad de la renta llega el inquilino y le dice, oye, ¿sabes qué? Se partió esta baldosa, no sé qué sucedió, ¿será que me la pueden reemplazar porque no me gusta cómo se ve? Me puedo tropezar, me puedo caer, me puedo cortar el pie, lo que sea. Y llegan ustedes y dicen, ok, sí, chévere, no hay problema. Van a la tienda y resulta que se están dando cuenta de que esa baldosa ya no existe. Ya la descontinuaron, ya no la hacen. Entonces no le queda más de otra más que comprar una baldosa parecida, pero que cuando lo ponen ahí, justamente en ese huequito, es muy obvio de que esa baldosa no combina. Se nota la diferencia en tonalidades y el inquilino no le gusta. Entonces, ¿qué tiene que hacer? O bajarle un poco la renta, ¿verdad? Para que el inquilino se contente con lo que tenga, la cual se traduce a ustedes perder dinero, o van a tener que comprar todas las baldosas para reemplazar el piso completo, y eso es sin hablar de tener que contratar a un especialista para que les termine arreglando
todas esas baldosas. Ya por ahí ven más o menos a dónde voy, ¿no? Y todo este problemón lo pudieron haber evitado simplemente teniendo una caja extra de baldosas, de manera que cuando se les dañe algo, cuando esa cerámica se rompe, simplemente agarran una pieza extra y la reemplazan, ¿no? Entonces siempre guarden material de respaldo. Esto es algo que yo aprendí, de hecho, por las malas, y de verdad que me salió costoso porque tuve que reemplazar todo ese baño con las baldosas. Se veía muy mal el tener una baldosa de un color diferente. Ahora, volviendo a la presentación, no tener recibos, ¿no? Muchos de nosotros como que no vemos la importancia de eso porque uno tiende a no ver el negocio de las bienes raíces como un negocio en realidad, ¿no? Uno siempre tiene que manejar su contabilidad correctamente, uno tiene que manejar los gastos de una manera eficiente. No es simple hecho, yo estoy invirtiendo y tengo este portafolio y ya. ¿Por qué es importante guardar los recibos? Porque eso les reduce a ustedes el monto en el que ustedes pagan impuestos, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, que habíamos hablado de que ustedes reciben una entrada de $20,000 anuales en renta, ¿no? Y entre esa reparación, esa renovación de la cocina, la contratada del profesional para que les arregle esas baldosas, todo eso les salió por ahí unos $5,000, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ahora, descontando esos $5,000, ustedes tuvieron un ingreso de $15,000. Entonces, ¿qué prefieren ustedes? ¿Pagar impuestos por encima de $15,000 o pagar impuestos por encima de unos $20,000, ¿no? Es una gran diferencia, lo crean o no. Entonces, muy importante guardar esa copia de recibos, ¿no? Tanto para los gastos operativos, esas baldosas, la mano de obra, inclusive el pago del seguro es considerado un gasto operativo para las inversiones de ustedes de bienes raíces, la cual les ayuda a ustedes a reducir esos impuestos que les toca pagar al final del año, ¿no? Entonces, siguiendo con la lista, renunciar a nuestro trabajo, ¿no? ¿Por qué es un error? Porque simplemente el trabajo nos abre muchas puertas en términos del ingreso, la cual nos hace ver bien delante de un banco. Entonces, si renuncias al trabajo muy rápido, muy temprano, durante la fase expansión de tu portafolio de bienes raíces, prácticamente eso quiere decir que estás viviendo única y exclusivamente de tus rentas y se te va a hacer muy difícil expandir porque el banco va a ver de que aparte de las rentas ya no tienes ningún otro tipo de ingreso. Esa es una. El error siguiente es no reinvertir el dinero. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a decir, por ejemplo, que ustedes tienen un apartamento o una propiedad X que lo están rentando por ahí a $1,500, ¿no? Por decir así, ya que estamos en Estados Unidos. Entonces, de esos $1,500, vamos a decir que la hipoteca son unos 900, ¿no? Por decirlo así. Entonces, $900 les sale en la hipoteca y ustedes simplemente les sobra unos $600. Entonces, ustedes no están reinvirtiendo ese dinero, ¿verdad? Simplemente lo están utilizando para pagarse los costos de vida de ustedes o lo que sea, la cual quiere decir que ustedes al pagar nada más los $900 no solamente se están tardando más en pagar la deuda hipotecaria, sino que al mismo tiempo están pagando más en intereses porque simplemente los intereses se cobran por encima del monto que ustedes todavía deben. Entonces, mientras más deben, más alto la tasa de intereses, más alto el monto que ustedes están pagando en los intereses. Y la casa, en vez de ser una casa, vamos a decir, de $100,000 que ustedes pensaron que fue el precio original que ustedes pagaron, agregando los intereses, termina pagando por una casa, vamos a decir, por ahí de $300,000, ¿no? Por el simple hecho de que no están reinvirtiendo el dinero, ¿no? El error siguiente es pagar el mínimo, ¿no? Muchos cometen el error de simplemente pagar el mínimo que le está exigiendo el banco, o sea, los $900, porque una vez más, vuelvo y repito, pagar el mismo quiere decir que estás reduciendo esa renta cada vez menos y menos. Entonces, cuando tú tienes un trabajo, eso quiere decir de que no tienes que vivir de esta renta, la cual esos $600,000 se están siendo reinvertidos a la hipoteca, ¿verdad? Y al mismo tiempo estás pagando más que ese monto mínimo, la cual quiere decir que te estás adueñando de un porcentaje más grande de esa propiedad y al mismo tiempo estás pagando la deuda más rápido y al mismo tiempo estás pagando menos en intereses por el simple hecho de que estás reinvirtiendo ese dinero, ¿no? Otro error común que yo veo que mucha gente cometa es no tener un LLC, ¿no? No poner las propiedades bajo un LLC. ¿Por qué? Bueno, yo creo que ya tenemos un sinfín de beneficios acerca de los LLCs, pero para aquellas personas que se están sintonizando por primera vez, un LLC significa Limited Liability Company y es en esencia una entidad legal, un negocio
que no solamente te protege de aquellas personas que te quieran demandar de la nada y quitarte el fruto de todo tu trabajo duro, sino que al mismo tiempo te ayuda a ahorrar dinero. Y yo sé que es como que un poquito difícil de creer porque dices, bueno, si abro un LLC, tengo que gastar dinero en mantenerlo, tengo que gastar dinero en renovaciones, pero al mismo tiempo, porque tú tienes un negocio, estás corriendo tu portafolio de bienes raíces como si fuese un negocio, tú recibes los incentivos del gobierno para seguir empujando tu negocio. Y entre esos incentivos se incluyen la reducción de gastos, ¿verdad? Porque cada vez que tú arreglas una propiedad, eso es considerado como un business expense, como le llamo, como esos recibos que uno tiende a guardar al final del año y se los lleva al contador para que se los reduzcan del ingreso de los income taxes. Es lo mismo que sucede con un LLC. Entonces te dan reducciones, ¿verdad? Con los gastos que tú tienes de arreglos, también te dan deducciones por los intereses que tú pagas hacia tu hipoteca, porque ahora la hipoteca en sí es visto como un gasto de negocio, porque simplemente tú no tendrías esa casa, o mejor dicho, no tendrías esa deuda hipotecaria si no fuera porque te dedicas al negocio de la renta de bienes raíces. Entonces es muy importante, y si quieres saber más del tema, aquí también te voy a dejar un enlace aquí abajo para que aprendas más acerca de este tema. Y no solo eso, el tener LLCs por el simple hecho de correr tu portafolio, manejar tu portafolio como un negocio, te da también acceso a más préstamos a niveles bancarios porque simplemente es más capital para que te sigas expandiendo en tu negocio. Entonces, muy, muy, muy poderoso, un punto muy importante, no caigan en el error de no tener un LLC. Y una vez más, aquí les dejo el enlace abajo. Ahora, no entender el lingo de los préstamos. En el mundo de los préstamos hipotecarios hay dos términos que son muy importantes para ti entender. El primero es lo que le llaman el loan to value y generalmente lo ves en las cartas hipotecarias o en las cartas de oferta con las letras LTV. ¿Y qué significa loan to value? Significa el valor que el banco está dispuesto a prestarte. Entonces, por ejemplo, si tú ves un loan to value de 75, eso quiere decir que el banco está dispuesto a prestarte 75% de la deuda y tú tienes que colocar una inicial o un down payment del 25%. Si ven un LTV o LTV de 80, eso quiere decir que el banco está dispuesto a prestarte o financiarte 80% de la deuda y tú tienes que colocar la diferencia en la inicial, que es el 20%. ¿Ok? Ahora, otro término que es importante para ti tener como parte de tu lingo financiero es el Debt to Income Ratio. ¿Qué significa el Debt to Income Ratio? Bueno, significa el porcentaje de deudas que tú tienes en base a tu ingreso. Mientras más bajo ese Debt to Income Ratio, mejores son las tasas de interés y más LTV te van a prestar. Así que es muy importante mantener tus deudas en general por debajo del 30% de tu ingreso. Y eso mismo te lo va a decir el banco, ¿ok? Ahora, seguimos. Comprar más de lo que puedes pagar. Eso sucede mucho cuando no planeamos bien financieramente, ¿verdad? Muchos tendemos a comprar casa con nuestras emociones. Pero es que esta ha sido la casa de mis sueños. Esto ha sido la casa que siempre he querido. Y no hay nada mal con eso. Pero hay que planear correctamente. A veces no puedes comprar la casa de tus sueños en la primera compra. A veces vas a tener que esperarte hasta unos cuantos años después para poder comprar la casa de tus sueños. Pero cuando te vas a comprometer en una deuda hipotecaria, la cual en realidad es una deuda muy grande, hay que planear económicamente de la manera correcta. Y generalmente el banco te ayuda a hacer eso. Antes de tú ir a comprar una casa o ponerte a mirar casas, lo primero que tienes que hacer es ir a un banco y plantearle tu situación, plantearle que, ¿sabes qué? Yo quiero comprar casa, esto es el dinero que yo genero al año y estos son mis gastos. Y el banco obviamente te va a hacer llenar un formulario, van a meter unos cuantos números en todas las fórmulas que ellos tienen y eventualmente te van a dar un monto al final de todos esos cálculos y te van a dar una carta preaprobatoria mostrando la cantidad de dinero que tú en realidad puedes tener o puedes usar para comprar una casa. Y así te evitas esos errores de personas que van tras una casa de $1 millón cuando en realidad puedes comprar una casa de $500,000. Y eso es lo que te permite entender una carta preaprobatoria. Cuando trabajas con el banco con anticipación y planeas bien, ellos te dan un presupuesto y te dicen, mira, nosotros te vamos a aprobar $500,000. Eso quiere decir que tú ahora, cuando vayas a comprar casa, tienes que buscar una casa que esté en el presupuesto de los $500,000. Porque si te excede eso, ¿sabes qué?
las deudas te van a succionar y te van a succionar bien feo, y ahí es cuando uno termina house poor. Y así evitas quedarte house poor. Es algo bien deprimente poder comprar una casa y que cuando entres no tengas dinero ni para comprar los muebles, ni una mesita de comedor, ni nada por el estilo, porque simplemente todo el dinero se te fue en la casa. Eso no es ideal tampoco. Y vamos a decir que tú tienes una vida minimalista, está bien, pero poner tu dinero en la casa y no poder salir con tus amigos, no poder disfrutar de unas buenas vacaciones, tampoco es el buen estilo de vida que todos desearíamos tener, ¿ok? Ahora, la última, y de hecho creo que es una de las más importantes también, es no tener administrador de propiedades, ¿no? O lo que le dicen acá, el famosísimo property manager. ¿Por qué es importante? Y yo sé que esto es un trabajo que es tan como desagradecido, por decirlo así. Nadie en realidad le da el valor a lo que es el tener un property manager. La gente en general se quedan aferrados al 10%. La gente cree que tener un property manager es única y exclusivamente con el propósito de ir a colectar la renta. Y no es así. Y les voy a dar un ejemplo muy claro. Obviamente ustedes saben muy bien que yo rento a larga distancia. Ninguna de mis propiedades están acá en Nueva York porque me parece que las propiedades están muy caras. Bueno, ya ustedes se saben el cuento, ¿no? Imagínense que a mí me llega a llamar un inquilino de la Florida o de Alabama y me dice, oye, creo que hay un problema en la tubería, pero no sé qué hacer, ¿no? Y que yo me tarde, vamos a decir que yo soy de esas personas que son responsables y diga que yo quiero parar todo lo que yo estoy haciendo hoy en día y me voy a llegar hasta la Florida. De aquí a que yo consiga el vuelo, de aquí a que yo llegue al aeropuerto, me monte en el avión. Imagínense que yo, por mero milagro, logro llegar a la Florida y de repente ya esa casa está inundada. El inquilino no solamente no me va a pagar la renta, sino que también me va a demandar, ¿verdad? Porque ahora todas las propiedades de ellos, la cama, los muebles se dañaron y obviamente yo me tengo que hacer responsable de todo eso. Un sinfín de cosas. O la mejor, ¿no? Pónganse que ustedes no inviertan a largo plazo como yo. Pónganse que ustedes son padres o madres de familia y sus hijos son su mundo, todo para sus hijos. Y a lo mejor están en un evento familiar que son de los hijos, un partido de béisbol, un partido de fútbol, lo que sea, y de repente les llama el inquilino y diga, hay un problema aquí, hay un problema allá, y ustedes dicen, oh, pero es que ahorita estoy en un evento importante y llego después, y llegan por ahí 4 horas después. En 4 horas, señoras y señores, mucho puede suceder. En 4 horas, o sea, se puede inundar una casa o se puede quemar una casa en cuestiones de segundos, ¿no? Y el tener un property manager les quita ese cargo de encima de los hombros de ustedes, porque esa persona se va a dedicar única y exclusivamente para asegurarse que la propiedad está bien. Esa persona se va a llegar hasta allá, esa persona está familiarizada con lo que son las leyes locales, les va a informar a ustedes qué pueden hacer y qué no pueden hacer para evitar algún tipo de demandas. Como ustedes sabrán, Estados Unidos es el país de las demandas, ¿no? Es, como les digo, una profesión que mucha gente no está agradecida y es nada más 10% de la renta, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor no pueden pagar el 10% porque no tienen la posibilidad, pero para aquellos que lo tengan, por favor, no ahorren en eso porque de verdad les va a costar a ustedes a largo plazo, ¿no? Y mientras los tengo ustedes aquí, me imagino que muchos de ustedes se preguntarán, wow, estos tips son súper útiles, me ayudarán a invertir, quiero saber más, quiero aprender más, y por esa misma razón decidí crearles un seminario gratuito, ¿verdad? Lo único que tienen que hacer es simplemente mirar a este enlace acá o el enlace que está debajo en la cajita de descripción para ustedes matricularse, y lo único que necesito de ustedes es al menos 2.5 horas de su tiempo, porque sí, es mucha información la que ustedes van a aprender, un cuaderno y varios bolígrafos, ¿no? No se imaginan ustedes la cantidad de comentarios que yo he recibido de personas que han dicho que no pensaban que iban a aprender mucho, y cuando empezó la información, cuando empecé a enseñar la clase, se dieron cuenta de que, wow, desearía que este bolígrafo funcionara y ahora no tengo cómo tomar notas, ¿no? Entonces, muy importante, en este seminario van a aprender cómo invertir en bienes raíces de la manera correcta y aún así tener suficiente para continuar expandiendo ese portafolio. Así que no desaproveches esta oportunidad. Aquí te dejo enlace y te estoy viendo al otro lado del seminario. Te me cuido. Un besito. Chao.